Bien, muy buenos días, tardes o noches. Ahora vamos a ver un poco sobre la observación. Esta es otra forma de evaluación educativa. También nos sirve para el análisis de contexto escolar. Nos sirve también para investigación, para la generación de proyectos. Pero digamos que desde la evaluación educativa, también hacer una observación a partir de una rúbrica puede darnos un buen indicio de cómo va el estudiantado, cómo van en general los estudiantes, el grupo, una persona, en el desarrollo de sus habilidades que competen específicamente a la valoración, ¿no? De un estudiante, ¿no? En qué cantidad o si realmente lo vemos apto, por ejemplo, para terminar la secundaria, el bachillerato o una asignatura simplemente. En este sentido, es importante recordar eh, qué es la observación. Dentro de la definición de la Real Academia, tenemos que observar es examinar atentamente. Y examinamos atentamente un punto en específico de todo lo que se puede observar. A veces pensamos que cuando hacemos observación hay que fijarnos en absolutamente en todo, pero no es así. En este sentido, nosotros tenemos que visualizar, que ver, que analizar comportamientos, frases, justo como en la entrevista, que podamos codificar y convertir a valoración. ¿Ok? ¿Qué significa? Que debemos de revisar cuál es el objetivo de esta observación. Por ejemplo, queremos analizar o observar si realmente, que observar no es lo mismo que ver, ¿no? Si realmente el estudiante comunica de forma adecuada. ¿Ok? Entonces, eh, yo creo que ahí está uno de los puntos trascendentales para entender qué es la observación en el aula y cómo utilizamos la observación para poder evaluar. Entonces tenemos que fijarnos un objetivo. Si estamos evaluando comunicación, pues debemos pararnos ahí y escuchar atentamente, ¿no? Cómo se está comunicando, cuáles son sus movimientos, porque recordemos que hablar, comunicar, tiene que ver con la vestimenta, con los gestos, y la vestimenta no necesariamente tiene que ser o ir acompañado de una vestimenta formal, sino más bien de la pulcritud, ¿no? Que creo que es lo que muchos a veces ignoramos del tema de la vestimenta cuando hablamos de un Mark Zuckerberg o hablamos de otros personajes relacionados con la tecnología. Lo vemos pulcros, los vemos perfectamente alineados, a pesar de que solo utilicen una camisa negra y un pantalón Levi's, ¿no? Y que bueno, ni siquiera es una cualquiera camisa negra, sino son camisas negras que de verdad lucen, que no se arrugan, etcétera, etcétera, son de buena calidad. Y eso hace que se vean bien. Aparte, eh, cuando le vemos a una persona un valor monetario más un valor intelectual o de proyecto, también le damos otro tipo de señalamientos, ¿no? A esa persona o ese personaje. Em, entonces, nosotros tenemos que tener un objetivo, un foco, tenemos que hacer un registro y tenemos que hacer un análisis que es muy parecido en ese sentido a tomar notas como en la entrevista. No es observar por observar, no decir que yo observé, sino hacer anotaciones acerca de lo que observan, de la persona o del grupo, dependiendo qué es lo que estén valorando, em, y poder evaluar. Por eso recomiendo que se acompañe de una rúbrica. Entonces, por otro lado, a partir de esto se espera una mejora pedagógica, ¿no? Esperamos que a partir de la observación podamos cambiar incluso formas de enseñanza, estrategias de aprendizaje para los estudiantes y también podemos decir que cuando observamos, cuando nos detenemos a analizar al estudiante, no a registrar, a veces no es necesario dar una valoración, sino que la observación también nos sirve para nosotros cambiar de rumbo algo que no está funcionando dentro de nuestra práctica docente. Pero para ello tenemos que tener un objetivo. ¿Qué queremos observar? Em,
queremos observar si están comprendiendo la estética. Entonces, si no comprenden qué es la estética dentro de la poesía, habría que reforzar con obras de arte, con música, con películas, habría que reforzar con imágenes estéticas y con la definición de estética desde la filosofía, por ejemplo. Eso puede hacer que ahora sí se dé el aprendizaje esperado y significativo dentro de qué es la poesía y qué es la estética. Entonces, la observación tiene que ir acompañado de un objetivo en específico, no solamente observar por observar o pensar eh, que observar es saber si lo hace bien o mal, ¿no? No es tan simple, no es un sí o un no, sino que debe existir una escala de valoración para nosotros poder regresar una retroalimentación que sí funciona al estudiantado. Por eso, la observación también se puede hacer de forma grupal, em, porque entonces esto nos sirve para mejorar prácticas personales hacia los estudiantes. Y esa parte, por ejemplo, en mi práctica docente, me sirve mucho la observación para cambiar formas de comunicarme, de ser o de interactuar. Entonces creo que la observación es una muy buena herramienta. Ahora, ¿qué es la observación educativa en su definición? Según Postic de Ketele, por ejemplo, en 1992, o Anguera, de 1999, que eso es un concepto muy ya abarcado, utilizado, y se nos dice que es un proceso sistemático intencional de recogida, registro e interpretación de hechos observables en el aula o en el centro educativo para comprender mejor lo que ocurre y orientar pues orientar las decisiones de mejora, ¿no? La evaluación, aunque muchos se asusten con la palabra evaluación, en realidad debe estar orientada a la mejora continua, que es muy diferente pensar la evaluación como dar una calificación y ya. No, los números sirven para entender en qué rango estamos, ¿no? Una puntuación, pero eso no significa que no podamos mejorar y que ya estamos condenados a hacerlo de esta forma, o bien que con un 10 ya significa que todo está perfecto. No, porque también depende de qué se esté valorando y qué queramos alcanzar, qué metas queremos alcanzar. Muchas veces los docentes valoran a partir de criterios mínimos. Es mi caso, que muchos de mis asignaturas se evalúa a partir de lo mínimo indispensable que deberían saber en la materia para poder decir que está acreditada, ¿no? Y ese mínimo indispensable se expresa a través de un 60, ¿no? Entonces, los propósitos principales aquí son comprender, documentar, mejorar, em, y lo que se registra son los hechos que suceden en el aula, la observación, el registro, la interpretación de ello y el actuar, cómo actúan los participantes. Entonces, ¿qué debemos hacer primero? Comprender qué está sucediendo, documentarlo, siempre tener evidencia, muy importante. Espero que vean este video porque si nosotros entendemos que para cualquier argumento, para cualquier valoración que nosotros hagamos, necesitamos tener evidencia, nosotros ya entendimos todo. Incluso si ustedes tienen una situación en su vida, hay que tener evidencia para poder contrarrestar el argumento que se te está indicando. Sin evidencia no es posible llegar a una resolución o una mejora continua. Por ejemplo, fotografías, eh, redacción, documentos redactados sobre lo que sucedió y que no solo sea de una persona, que sean de varias personas para que eso tenga validez, firmas, podemos conseguir videos, audios. Hay muchas formas de evidencia que también nos sirven en la observación educativa, que entra en la evaluación educativa. Ahora, eh, ¿se puede grabar una observación? Sí, sí se puede grabar y lo podemos analizar. Justamente tenemos las cámaras de Gesell para hacer cuasi experimentos y hacer o digamos observaciones cualitativas donde podamos contener un grupo en específico, pero no siempre es así y como docentes o dentro de la práctica docente que no sea dentro del área de la investigación, pues lo tenemos que hacer en el aula como participantes, ¿no? Porque en ese momento que estamos en el aula nos convertimos también en participantes, observador participante de una interacción. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces,
Lo que nosotros debemos de revisar como rasgos claves es que la observación debe ser sistemática, se planifica con un foco, con criterios, con tiempos definidos, es intencional porque se busca responder preguntas concretas sobre enseñanza y aprendizaje, la meta, el objetivo, y es contextualizada porque la interpretación es según el grupo, la tarea y el entorno en donde estamos, es decir, pues cada grupo va a ser distinto y la observación va a ser distinta, y cuando hagamos investigación o proyectos, pues a partir de observar diferentes grupos podemos concluir algunas generalidades, pero no todas, porque los grupos suelen ser muy particulares entre sí. Y en cuanto a la ética, pues en todo momento debe haber respeto, confidencialidad y uso formativo de la información. Cuando nosotros necesitaríamos una carta, por ejemplo, para poder abordar este aspecto de la observación, una carta firmada por los participantes. Bueno, primero, si son menores de edad, tendría que ir firmada por el tutor o padre de familia. En segundas, si nosotros lo utilizamos con fines formativos y no fines de investigación o fines sumativos y no fines de investigación, entonces no necesitamos una carta. ¿Por qué? Porque solo se da dentro del aula. No lo vamos a publicar, no vamos a dar un informe respecto a esto, sino que podemos realizar la observación. Ahora, si ustedes van a grabar, van a tomar audio, todo eso está prohibido. En realidad no es permitido dentro de las instituciones, aunque sea un docente. En ese caso sí tendrían que pedir, solicitar aprobación de dirección y también aprobación de los padres de familia. Y esto pues ya tendría que ver más con una investigación un poco más amplia, ¿no? Entonces, cuando nosotros solo lo utilizamos para nuestras prácticas, lo mejor es anotar. Eso es la mejor forma en la que podemos mejorar. Anotar y llevar un registro a través de una rúbrica de valoración de lo que estamos evaluando en los estudiantes, ¿no? Ya sea si queremos mejorar nosotros, es un tipo de observación, y si queremos evaluar a los estudiantes a través de la observación, es otro tipo y es con rúbrica, ¿no? Una de estos tipos de observación, digámoslo así, es cuando los estudiantes se exponen. Pero bueno, hay muchas formas de llevar esta técnica, ¿no? Modalidades, participante y no participante, ¿no? Podemos ser eh, donde hay un observador participante y donde no. Puede ser estructurada, donde estamos observando algo muy específico, es decir, una meta, una función, una habilidad, algo que tienen que decir los estudiantes o que tienen que manejar, o bien abierta, que no estamos valorando nada en específico, sino que estamos observando nada más que está sucediendo en el ambiente y ver si de ahí sale algo que nos llame la atención. Fuente directa, estar en el aula directamente o indirectamente parecido a la cámara de GESEL, ¿no? Que sea puntual o continua, bueno, eso va a depender cuántas observaciones se están planificando para poder hacer esto. Ahora, hay que delimitar el foco, es decir, el propósito, qué se va a observar y con qué propósito. Se tiene que elegir un instrumento, registro anecdótico, lista o rúbrica, anotar evidencias sin juicios prematuros, buscar regularidades y contrastes y contextos para analizar los patrones, muy parecido a las entrevistas y a la codificación, y retroalimentar, convertir los hallazgos en decisiones de mejora. Entonces, los instrumentos habituales en la evaluación, perdón, en la observación, en la técnica de observación, para poder evaluar la observación, tenemos los registros anecdóticos, eso funciona, escritos de docentes, estudiantes, listas de cotejo, que también son formas de valoración, rúbrica, la que más recomiendo para querer evaluar al estudiante, diario de campo, texto escrito sobre lo que pasa día a día en el aula, y eso hay algunos docentes desde la antropología que hacen eso, ¿no? Que van anotando como un diario personal lo que sucede en el aula con cada grupo y tienen mucha información. Pero bueno, eso depende de su estilo como docentes y lo que les guste hacer. Hay quienes les gusta escribir mucho lo que les pasa, ¿no? Y audio, video, otra vez con las recomendaciones que ya les comenté, ¿no? En este sentido, aquí les dejo las referencias. La idea clave que vamos a ver aquí es que la observación educativa no es nada más mirar, ¿no? Es una práctica planificada que convierte lo que sucede en el aula en evidencia útil para comprender, valorar y mejorar la enseñanza. Por ende, tenemos que definir la meta, el objetivo antes de observar. ¿Qué vamos a observar?
2, vamos a registrar las evidencias. Y 3, usar los hallazgos para la retroalimentación. Por ende, a partir de esta información previa, ustedes van a utilizar la plantilla para observar un grupo, ya sea el grupo en donde ustedes se encuentran como estudiantes o bien un grupo al que ustedes estén acudiendo o que estén dando clase y que tengan que, digamos, observar algo. Pero si no tienen un grupo, otra vez, a su propio grupo. Muy bien. Em, Utilicen la plantilla, lean las instrucciones y esa sería nuestra actividad semanal. Muchas gracias.